Hoy nos acompaña entonces Gloria Jaramillo de Manizales. Gloria tiene sus estudios en diseño visual, en diseño gráfico, gerencia de diseño, es un máster y también ha expandido sus estudios en bioneuromoción, eh, Sí. de bioneuromoción y mandalaterapia. Y así es como después de un proceso de su vida, cierto, interior, Rosa María, ella escribe su libro, este libro que les voy a mostrar aquí, que ya se los había presentado, Mandalas, herramientas de poder para la vida diaria. Gloria también ha hecho exposiciones en la Feria del Hogar en el 2013, que se llamó Regreso de Alegría y Sembrando Ciudad. En el 2015 entra a ser parte de Art Trade, la galería más grande virtual de Colombia, y en el 2017 fue seleccionada para participar en la exposición colectiva de artistas colombianos emergentes durante Colombia Fest en Nueva York. Ella hoy en día acompaña a muchas personas en sus procesos también. Tiene su libro que lo acaba de sacar, yo se los compartí hace un tiempo para, en tertulias y lo encuentran en todos lados. Yo después les comparto también porque hay una aplicación que se llama Busca Libre, ¿verdad, Gloria? Y Sí. allí pueden encontrar su libro. También les voy a compartir más tarde el website de ella. Gloria, bienvenido a estar aquí con nosotros hoy. Y quería preguntarte, ¿por qué mandalas? ¿Por qué las herramientas? ¿Por qué las mandalas son herramientas de poder y transformación? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, Juana, pues muchísimas gracias primero por invitarme a este espacio a compartir con ustedes. Si te parece, les podría compartir una presentación que hice Me para parece perfecto, sí. poder poner en contexto todo, todo alrededor de los mandalas, entonces, y del libro. La respuesta a tu pregunta voy a resolverla como dos slides más adelante. Ujú. Contándoles un poco de cuál ha sido mi formación profesional y acompañándola con otros estudios, digamos, un poco más energéticos. Entonces, como bien decías tú, bueno, soy de Manizales. Eh, Hay un título que en algún momento Carolina Zamudio le puso a mi trabajo que me encanta explicarlo porque digamos que fue lo que logró reunir en dos palabras todo lo que hago y es artista vibracional. Entonces, esto finalmente consiste en realizar proyectos de diseño o de arte que tienen un objetivo único y es elevar las vibraciones de las personas y de los espacios. Y todo esto lo logro, digamos que poniendo como en un solo lugar todo lo que he podido ir aprendiendo desde el diseño gráfico, el diseño visual, la gerencia del diseño, la bioneuroemoción y mi formación como mandala terapeuta. Porque pues yo considero que a medida que vamos recorriendo nuestra vida, pues vamos, podemos o ir aplicando cada uno de los aprendizajes de forma individual o podemos irlos integrando y logrando cosas mucho más grandes. Entonces, digamos que a mí me ha interesado mucho, yo observo mucho, soy muy detallista y a medida que voy trabajando en cada uno de mis proyectos, voy integrando cosas que he aprendido incluso desde niña. Y por ejemplo, para eso me gustaría como contarles una experiencia que tuve cuando tenía como alrededor de 7 años más o menos. Estaba viendo un artista que me gustaba mucho, se llamaba Oscar Naranjo, pues él era de Manizales y él estaba haciendo una presentación en vivo con sus colores Prismacolor. Ahí fue que cuando yo me enamoré de estos colores, y accidentalmente regó una trementina. Lo que él hizo fue utilizar esta trementina que originalmente no la usaba para colorear, la utilizó como un medio para difuminar los colores. A mí eso me marcó y me enamoró, digamos, de lo que vi, de lo que ocurrió allí
y hoy en día es una de las técnicas, por ejemplo, que yo utilizo para mis obras. Entonces, esto pues, digamos, no fue algo que me hubieran enseñado en la universidad. De hecho, cuando yo decía que podíamos utilizar los colores de esta forma, o sea, para mis profesores era raro. Entonces, este ejemplo me gusta mucho porque es algo que nos muestra cómo si prestamos atención a todo lo que nos va ocurriendo en la vida y vamos enlazando una cosa con otra, vamos a poder lograr cosas mucho más grandes que si vamos aplicando cada uno de nuestros conocimientos de forma individual. Em, los mandalas a mí me fueron enamorando poco a poco y llegué a ellos de una forma como muy natural, muy intuitiva, sin saber por qué. Y finalmente hoy lo que pienso y lo que he encontrado es que el mandala es un puente que podemos usar para darle permiso a nuestras emociones y a nuestros sentimientos de transitar con total libertad y libres completamente de juicios desde nuestro interior hacia nuestro exterior. Esto ha sido algo de lo que más me ha gustado de los mandalas porque es un momento que nos regalamos a nosotros mismos permitiéndonos realmente fluir con libertad. Cuando yo inicio mis estudios como mandala terapeuta, digamos que yo pensaba que lo que quería hacer en algún momento era hacer esta certificación para luego tener terapias uno a uno con las personas y hacer interpretaciones de mandalas. En el camino me doy cuenta que podría ser mucho más interesante desde lo que yo estaba descubriendo en mí y para otros, eh, aprovechar, digamos, las herramientas que tengo como diseñadora para crear diferentes objetos o proyectos a través de los cuales la gente, en lugar de acudir a mí, digamos, para poder hacer una interpretación del mandala, más bien pudieran aprender cómo relacionarse con ellos, cómo dejar fluir sus emociones y sus sentimientos y cómo poder trabajar con ellos y descubrir a través de un proceso de autocanalización una cantidad de información inconsciente que tenemos. Entonces, por eso empiezo pues a trabajar en este libro que se llama Mandalas, herramientas de poder para la vida diaria. Y hay algo que también me parece súper clave como resaltar en este momento y es que cuando hablamos de mandalas, las personas inmediatamente lo relacionan como con algo muy artístico y se concentran mucho en cuál es el resultado que quieren ver finalmente al colorearlo. Entonces es clave tener en cuenta que cuando trabajamos con mandalas realmente no hay bueno ni malo, no hay lindo o feo y no hay mejor o peor. En lo que debemos concentrarnos es realmente en el proceso de colorear el mandala, de lo que va surgiendo en cada uno de nosotros a medida que lo coloreamos y no en cómo nos va a quedar una vez lo terminemos. Porque el objetivo al realizar una meditación activa con mandalas es permitirnos fluir con libertad y no crear una obra de arte que luego va a ir a ser expuesta en una exposición o en una galería. Entonces esto es algo que me gustaría como resaltar mucho. Y lo otro es que cada mandala es absolutamente único y cada uno es transformador, sanador y revelador. Cuando tenemos una plantilla para colorear un mandala, la idea es que lo podamos hacer una vez nos sentamos, lo podamos iniciar y terminar. Porque lo que ese mandala nos va a revelar y nos va a ayudar a transformar y a sanar en ese momento específico va a ser totalmente diferente a si lo hacemos un mes después, un año después o una semana después. Entonces, eso también es clave como tenerlo en cuenta y siempre poderle poner el nombre y la fecha en la que lo realizamos para que el día de mañana, cuando volvamos atrás sobre lo que hemos hecho, podamos empezar a ver los cambios que han surgido en nosotros. De que comiences en los beneficios de los mandalas,
¿podrías contarle un poco que los mandalas también, o sea, porque hay personas que no conocen absolutamente nada de mandalas, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿de dónde, un poquito, de dónde son los mandalas, dónde vinieron? Que hoy en día son más conocidos, pero no todo el mundo conoce realmente qué son los mandalas. Tú lo describes Ok. como un puente, pero tienen una historia muy profunda a través de la historia, ¿no? Sí, Juana, digamos que los mandalas o las formas mandálicas o las construcciones mandálicas han estado presentes en la humanidad y en el universo desde sus inicios. El mandala, como tal, esta palabra viene del sánscrito y significa círculo. Y el círculo como tal, cuando lo vamos a trabajar para realizar una meditación, lo que hace es representar en ese elemento que lo contiene nuestro inconsciente. Entonces nos permite realizar un trabajo de movimiento, que el círculo, ese es como su energía, su simbolismo es un movimiento, pero al mismo tiempo es un elemento contenedor. Entonces, se trabaja de muchas formas, se trabaja a nivel terapéutico, se trabaja también en la arquitectura, en la astrología, en la naturaleza. Hablamos también podemos hablar también de mandalas vivientes, de mandalas de arena, podemos trabajarlos de muchísimas formas. Y bueno, pues como te decía, yo me he enfocado sobre todo en los mandalas como herramienta terapéutica, pero los mandalas, si los vemos, si nos vamos, por ejemplo, a la naturaleza, los encontramos en las suculentas. Podemos ver en ellas cómo su estructura se asemeja a la estructura de un mandala, donde tiene un centro que se va expandiendo y a su vez en ellas encontramos el código Fibonacci, que es algo en lo que yo también me he inspirado para la construcción de varios de mis mandalas, porque esta frecuencia o este código lo que hace es invitarnos a realizar un proceso de expansión. Entonces, cuando empezamos a observar la naturaleza y además a tomar su información o lo que podemos ver en ella para nuestro propio bien y para elevar nuestra energía y para nuestro bien, beneficio, vamos a poder encontrar una cantidad de información que nos rodea, que está presente, pero que, digamos, por vivir en un acelere y en un automático, dejamos de lado y no utilizamos todos esos beneficios que están ahí para nosotros. En la arquitectura, por ejemplo, en los pueblos antiguos veíamos también cómo el mandala estaba presente en su construcción, ya que cuando vamos a interpretar un mandala y lo relaciono también con la arquitectura, vemos que el centro nos representa a nosotros mismos. En la arquitectura el centro era como el rey o la persona más importante de la sociedad. Alrededor, cuando interpretamos el mandala, vamos a encontrar como las personas que mayor influencia generan en nosotros, nuestra familia, nuestra cultura, nuestra religión. En el caso de la arquitectura estaba planeado para las personas que tenían más cercanía a nosotros y en las que más confiábamos. Y ya en el exterior está, cuando lo interpretamos, está aquellos elementos que influyen en nosotros, pero que no son los más cercanos, y asimismo también en la arquitectura. Entonces están las otras personas que trabajaban para ese rey o para esa persona central o el pueblo ya en general, pero no las personas de mayor confianza. Entonces, si vemos esta analogía, pues también encontramos cómo es un elemento que se replica en diversos escenarios. Gracias. Bueno, pues ahora sí que quieres seguir con los beneficios de los mandalas, que son beneficios no solamente para crearlos, sino también para colorearlos, ¿no? Que eso es Así, lo que tú también invitas con así es. atrás. Sí. Estos, digamos que los beneficios que tengo específicamente acá son los beneficios de trabajar
el proceso de meditación activa con mandalas, que consiste básicamente en colorear un mandala. Cuando nos enfrentamos a él, o más bien cuando nos encontramos con él y nos damos ese permiso y ese espacio, vamos a empezar a encontrar muchísimos beneficios. El primero es que vamos a tener un momento de relajación. Este momento podemos acompañarlo de una vela de aromaterapia, de una vela de incienso también para limpiar como energéticamente el espacio. Es una herramienta que nos permite mejorar la atención y la concentración porque es un proceso que nos conecta con el aquí y el ahora. Por eso se llama una meditación activa, porque estamos concentrados mientras coloreamos en algo específico y digamos que yo sugiero trabajar siempre los mandalas con una intención específica, porque no es igual sentarte a colorear porque sí, para pasar el rato, o sentarte a colorear con una intención clara que va a permitirte una mayor concentración de tu energía y de tus ideas, y asimismo pues vas a empezar a recibir información, y por eso hablamos de una organización de las ideas en torno a ese objetivo que tú estás poniendo en esa meditación específica. Vamos a vivir también un proceso de apertura a nuevos conocimientos, porque cuando trabajamos la meditación activa con mandalas, mi sugerencia es trabajarla siempre con un proceso de escritura automática. El proceso de escritura automática consiste en tener una hoja al lado para que vayamos escribiendo o tomando nota de todo lo que se nos va ocurriendo en ese momento alrededor de esa intención o de ese objetivo que pusimos en el mandala. Entonces ahí van a empezar a aparecer palabras, frases, recuerdos, ideas, de pronto números o imágenes. Entonces lo recomendado es ir aterrizando todo eso en el papel de la forma en la que va llegando, sin intentar organizar las ideas, sin intentar aclararlas, sin intentar darles como un mayor sentido o escritura, sino literalmente como van llegando. Y eso llamamos escritura, es algo que hacemos literal, en automático, sin pensarlo o sin intentar darles estructura. Entonces ahí es cuando empieza a llegar como un nuevo conocimiento a nosotros, porque si bien es información que está en nosotros, la tenemos inconsciente, no sabemos que existe para nosotros, y al revelarla, pues ya la estamos haciendo consciente. También trabajamos algo que es un proceso de paciencia, que también es conocida como la ciencia de la paz, porque es un proceso que va a requerir de tiempo. Colorear un mandala no es algo que hacemos en 15 minutos. Es un proceso de paciencia donde decidimos darnos ese espacio y ese regalo del tiempo, y con mucha paciencia empezar a vivir y a gozarnos este proceso, donde la atmósfera debe ser de paz y de tranquilidad, y pues vamos a vivirnos este proceso de colorear el mandala. También es algo que estimula nuestra creatividad, reduce nuestros niveles de estrés y ansiedad y mejora los procesos de comunicación. Este último es clave porque cuando pensamos en comunicación, pensamos inmediatamente o normalmente pensamos es en el proceso de verbalizar y de hablar con otros. Eh, Hay muchas formas de comunicación. Entonces, este es uno que funciona muy bien para las personas a las que les cuesta justamente verbalizar. Entonces, una de las recomendaciones es escribir. Cuando escribimos, también nos estamos comunicando y estamos permitiendo aclarar nuestras ideas, y estamos permitiendo que todo eso que tenemos reprimido en nuestro interior pueda fluir, y automáticamente nos va a ir descargando y generando mucha paz. Cuando realizamos el proceso de esta forma, es decir, de colorear y apoyarnos con la escritura automática, es un proceso que es muy similar a cuando hacemos un backup a nuestro computador.
hay un momento en el que el computador se pone como lento, pesado, como que ya no nos permite avanzar mucho. Entonces nosotros lo que hacemos es llamar a un técnico o hacerlo nosotros mismos y es esa información que está contenida dentro del computador, la vamos a extraer y la vamos a poner en un disco duro externo. Luego ya decidiremos qué hacemos con esa información, si la dejamos en ese disco duro externo o si nos deshacemos de ella. Vamos a hacer de cuenta que nuestro cerebro es el computador. Entonces hay momentos en los que llamamos como tormentas internas, tormentas Ujú. mentales o momentos de estrés. Entonces ahí es cuando vamos a hacer la analogía con el computador que está lento. Entonces, si nos permitimos desarrollar este proceso de colorear y hacer la escritura automática, es equivalente a cuando hacemos el backup del computador. Esa información que está haciéndonos ruido en nuestra mente, que no nos deja como avanzar, que es esa vocecita que está siempre como diciéndonos, como, sí, como saboteándonos, que no nos permite avanzar, nosotros lo que hacemos es aterrizarla en el papel e inmediatamente vamos a sentir una sensación de paz y de tranquilidad. Entonces, cuando les decía que con esa información que extraemos del computador, luego podemos decidir qué hacer, si dejarla o deshacernos de ella, con el proceso que resulta, o más bien con el material que resulta del proceso de la meditación activa y la escritura automática, podemos hacer lo mismo. Podemos irlo almacenando para hacer un historial de cómo vamos avanzando y de cómo la intención que ponemos en los mandalas luego se va materializando y se va manifestando en nuestras vidas, o podemos decidir con mucho amor y con mucho respeto, una vez terminamos este proceso, deshacernos de ese resultado, sobre todo cuando la intención ha sido soltar cosas que son dolorosas o tristes para nosotros. Entonces, esto digamos que también se relaciona como con los actos simbólicos un poco, donde le decimos a nuestro cerebro que a través de este proceso decidimos soltar, liberar lo que está ocurriendo en nosotros, lo que nos está generando presión, tristeza o emociones negativas, y a través de un acto, por ejemplo, de rasgar los papeles y ponerlos en agua con pétalos de rosa, con mucho amor, vamos a deshacernos de esta situación, la vamos a soltar, la vamos a liberar y en este caso, la sugerencia sería transformarla por algo positivo. Entonces, aquí más adelante, pues ya les voy a ahondar un poquito en este tipo de procesos y pues nada, básicamente ese es el proceso de trabajar terapéuticamente con los mandalas. Porque haces, digamos, es una visualización, contemplación, interacción, reflexión, que eso es lo que estás invitando tú a través de tu libro con las diferentes herramientas que presentas, ¿verdad? Como porque das una cantidad de ejercicios en tu libro para que vayamos caminando y avanzando en los diferentes, porque llevas, son los 7 colores, ¿verdad? Que son los 7 chakras. Es que estaba acordándome de eso y si querías explicar un poco por qué, por qué lo trabajas desde ahí. Listo, ya Oh, voy para allá. Entonces, me salté como un slide que quería resaltar acá un poco, como perfecto. dentro del libro, esta es la portada del libro, participaron, aparte del editor, pues del equipo editorial, 4 personas más que contribuyeron con sus textos al libro y me gustaría pues acá también como ponerlas en contexto y resaltarlos. La primera pues fue Paula Altafulla, que es politóloga y escritora, entonces ella hace una contextualización de los mandalas a través de la historia al inicio. Eh, Esto porque digamos que a mí me gusta más concentrarme como en el presente, en lo que yo puedo hacer a través de... ay, mira, hay una persona que tiene el libro también, qué chévere. En lo que yo puedo hacer desde el diseño y desde mi conocimiento, pero tengo que confesar que soy pésima con la historia.
Entonces, cuando el editor me dice, Gloria, hagamos un texto para poner en contexto a las personas sobre la historia de los mandalas en la humanidad, le dije, mira, Esteban, yo soy pésima para esto, contratémoslo a alguien que sea experto en ello. Entonces, Paula Altafulla fue la persona encargada de escribir este texto. Carolina Zamudio Castro ya es coach de inspiración angelical y ella ha vivido como todo este proceso conmigo de los mandalas desde que hice mi primera colección sin saber por qué la estaba haciendo. Entonces me pareció como muy lindo invitarla a ella a ser parte del libro y por eso ella es quien escribe el prólogo. Y con Felipe César y con Claudia, ellos son profesores míos de mi pregrado de diseño visual y la idea era que ellos pudieran, o sea, como presentarles el proyecto, porque finalmente es un libro donde hay mucho diseño, hay muchos detalles y como digo, yo no me hubiera imaginado haberlo podido conceptualizar y materializar como lo hice si yo no fuera diseñadora, porque gráficamente es muy rico. Entonces yo les presento el proyecto y los invito a que si para ellos resonaba, pudieran ayudarme con una reseña para la contraportada. Y la sorpresa para mí fue que Felipe César, que actualmente es el decano de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, y además es el fundador de Diseño Visual y del Festival Internacional de la Imagen, cuando me envía el texto, lo que hizo fue escribir la introducción del libro. Para mí eso fue como una sorpresa, no tengo palabras para describirlo. Y Sí. Claudia, igual, no hizo una reseña, sino un texto mucho más largo pues, que me llegó al corazón y es el texto que está en la contraportada del libro. Entonces, pues antes de empezar a explicar como los diferentes ejercicios internos, quería pues tener ese espacio para reconocerlos a ellos y agradecer. Bueno, entonces acá ya vamos a empezar a hablar un poco de la estructura como tal interna del libro. Este libro es un libro que reúne diferentes elementos desde el arte, el diseño, la ciencia y la espiritualidad, eh, que como les mencionaba al principio, está enmarcado dentro de eso que Carolina en algún momento definió para mi rol y es el arte vibracional. Entonces, a través del poder reunir todos estos saberes, surge y nace este libro. Hablo de arte porque, como ven, por ejemplo, en las 7 imágenes o en los 7 cuadritos que están debajo, estos corresponden a cada uno de los separadores del libro. Entonces, estos son ilustraciones que yo creo a mano a través sobre unas texturas de tragacanto, que básicamente son texturas que se crean en agua con óleos soltando las hojas y luego las digitalizo e ilustro sobre ellas. Entonces acá vuelvo un poco al ejemplo que les daba al principio de que yo voy como prestando mucha atención a lo que me va pasando en la vida, almacenando información y guardándola. Yo soy de las personas que pienso en algún momento la voy a utilizar. Estas texturas de tragacanto yo las aprendí y las hice en la universidad más o menos en el año 2004 y fue para un proyecto de la universidad y ahí estaban guardaditas. Ujú. Cuando empecé a hacer los separadores para los libros, me acordé de ellas y dije, quiero mezclar acá también algo como un poco más artístico y las utilizo e ilustro sobre ellas para crear los separadores del libro. Hablo de diseño porque pues el libro, como les mencionaba, tiene muchos elementos gráficos y mi formación y mi especialización en diseño es justamente para impresos y siempre me llamó mucho la atención la parte editorial. Entonces, pues en este libro está expresado todo eso. Hablo de ciencia porque en el libro vamos a encontrar inspiración en la frecuencia Fibonacci, vamos a encontrar ejercicios que están sustentados también
desde la ciencia y desde diferentes investigaciones que nos llevan, por ejemplo, a trabajar la inversión de pensamiento. Yo creo que, si no estoy mal, Hanna hizo la especialización conmigo en bioneuroemoción, y a mí lo que más me quedó de la especialización de todo lo que vimos fue el proceso de realizar una inversión de pensamiento consciente. Para mí eso fue revelador, y de hablar en un primer, eh, eh, en primer grado de realidad. Esto lo que hace es permitirnos como liberar emociones y sentimientos para transformar las vivencias que hemos tenido. Entonces todo esto está sustentado también en la ciencia. También hablamos de cómo el color influye en nosotros desde diferentes escenarios. Entonces acá está lo que tú me preguntabas ahorita, en cuanto a la relación que tiene esto con los centros energéticos. Cada uno de ellos tiene relación con una parte física, emocional, espiritual, asimismo con alimentos, con plantas, con notas musicales, con la astrología, con cualquier escenario. Me atrevería a decir que con cualquier escenario de la vida que querramos ligar a cada uno de estos colores. Y esto pues está sustentado por diferentes culturas y por diferentes estudios también científicos. Y hablamos también de espiritualidad porque finalmente es un libro que, a través de todas las herramientas que plantea, nos va a permitir realizar un proceso de conexión con nuestro ser interior, que eso se traduce en espiritualidad. La primera parte del libro nos lleva a realizar un proceso de conocimiento y visualización a través de cada uno de los colores, de lo que ellos significan y simbolizan para nosotros. Estamos acostumbrados a encontrar información sobre la psicología del color, sobre los efectos que cada uno de los colores puede tener en nuestro ser o en los espacios, pero me atrevería a decir que pocas veces o nunca nos damos el espacio para empezar a analizar cuáles son las experiencias de vida que nos conectan con cada uno de estos colores. Y esto es un insumo muy importante para nosotros, porque una vez entramos a realizar este proceso de indagación, de reconocimiento, a través de la visualización de unos mandalas que van a poder encontrar en cada uno de los capítulos, a través de la escritura y a través de nuestra conexión con cada uno de los colores, vamos a darnos cuenta y vamos a empezar a reconocer por qué cada uno de los colores nos genera mayor o menor atracción. Y vamos a darnos cuenta que realmente no es el color como tal, sino las experiencias de vida que hemos tenido a lo largo de nuestras experiencias, de nuestro recorrido con cada uno de esos colores. Y eso lo que va a hacer es permitirnos liberar esa sensación a veces de rechazo que tenemos por muchos, por algunos colores o por muchos, y nos va a dar información valiosa para ir armonizando a través de estos colores, pues cada uno de los aspectos que tiene relación específica con ellos y que corresponden finalmente a los centros energéticos. Entonces, una vez ya he realizado este proceso y ya estoy en un estado de reconocimiento de mi universo de colores, puedo sentirme en un estado de mayor apertura para empezar a trabajar cada uno de los ejercicios que están dentro del libro, que finalmente lo que hace es invitarnos a realizar un viaje de evolución y de autoconocimiento en orden a través de cada uno de estos colores, porque vamos a empezar por la energía material, que corresponde al rojo, a todo lo que tiene que ver con nuestra supervivencia, nuestras raíces, lo primero que absorbemos al llegar al mundo, y así vamos a ir pues pasando por cada uno de ellos, pasando por la capacidad creativa, por la fuerza,
por la relación que tenemos con el mundo, con los demás, con nosotros mismos a través del amor. Luego vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la expresión, no solamente verbal, sino con todas las formas de expresión que podemos utilizar. Luego vamos a conectar con nuestra capacidad extrasensorial, que es muy importante como volvernos a conectar con ella, que está ahí para todos y que también por vivir en el día a día en automático a veces nos olvidamos de ella. Y por último vamos a trabajar nuestra espiritualidad. Entonces ya cuando llegamos a este último capítulo que trabaja la conexión con nuestro ser superior, digamos que la pregunta final sería, después de haber realizado todo este proceso, ¿qué vas a hacer con toda esta información? Esto mismo ocurre en diferentes ciclos de la vida, pero hablemos específicamente del libro. Cuando terminemos el libro vamos a estar en un estado de alta conciencia y de haber descubierto una cantidad de cosas que van a servirnos nosotros, no solo a nosotros mismos, sino a los demás. Entonces ahí la invitación va a ser a, con toda esta información que hemos revelado y que ahora tenemos consciente, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejarla solo para nosotros o vamos a empezar también a transformarla y a construir algo desde nuestra propia experiencia y desde lo que nosotros como seres podemos aportarle a los demás para empezar un proceso también de devolverle como al mundo algo desde lo particular que somos? No sé si me hago entender. Sí, claro que sí, o sea, pero dices que con el libro se puedes, o sea, en ese proceso que haces en el libro se puede llegar a esa última parte cuando llegas ya al servicio de los demás. Quería antes de este punto, dices que llegas al mundo espiritual, es cuando tú hablas que empiezas a canalizar la información, lo que necesitas recibir. ¿Qué pasa si la persona no logra canalizar y no logra recibir nada? ¿Se hace el proceso de todas maneras? Mira, Juana, yo creo que la palabra canalización la tenemos como si fuera algo por allá lejano o difícil de llegar a realizarlo. Realmente la canalización es lo que yo les explicaba ahorita como un proceso de escritura automática. Ujú, ok. Entonces, ejercicio, hay muchos tipos de canalización. En el libro, puntualmente, vamos a experimentarla a través de la escritura. Entonces, una canalización es básicamente abrirnos a recibir información que está para nosotros. Algunas personas la pueden recibir a través de mensajes como que escuchan, a través de los sueños, a través de las ideas, a través de personas o señales que van haciéndose presentes en su vida. Pero para el libro puntualmente vamos a hablar de canalización como un proceso de escritura automática, que a mí Perfecto. realmente pues me ha funcionado muy bien y es algo con lo que todos estamos familiarizados porque es escribir. Entonces acá lo clave va a ser lo que les mencionaba antes, no intentar darle orden, ni sentido, ni estructura a lo que escribimos. Simplemente escribir lo que va llegando a nosotros. Y eso en sí mismo es un proceso de canalización que yo se los explicaba al inicio como un proceso de autocanalización, porque normalmente asistimos a diferentes terapias o a diferentes espacios donde a través de otras personas que están mucho más familiarizadas con el proceso de canalización, hacen ese proceso para nosotros y nosotros luego nos llevamos el mensaje. Aquí la invitación es hacer un proceso de autocanalización para no tener intermediarios en ese proceso. Bueno, entonces, en cada uno de los capítulos vamos a encontrar dos ejercicios de meditación activa y de escritura automática que a través de frases y de preguntas nos van a ir guiando para casi que llevarnos de la mano para realizar este proceso del que les hablaba ahorita, donde vamos a iniciar
por ese color rojo que tiene que ver con el chakra raíz y terminar con en el color violeta que tiene que ver con nuestra conexión espiritual, con nuestro séptimo chakra. Estos son los mandalas que van a encontrar. Si se dan cuenta, están inspirados en formas Te voy a muy... hacer, perdona un segundo, te voy a hacer una pregunta porque para ti es obvio hablar de los chakras, pero no sé si todas las personas que están acompañándonos hoy saben qué son los chakras. Solamente una pequeña, muy pequeña explicación. Ok, entonces los chakras, o también conocidos como centros energéticos, son cada uno de esos puntos de poder que tenemos en nuestro cuerpo y que están alineados por nuestra columna vertebral. El primero está ubicado como alrededor de nuestros genitales, el segundo está ubicado en la parte que tiene que ver con los órganos reproductivos, el tercero, que es el chakra del plexo solar, está cerca al ombligo, el cuarto, que es el chakra del corazón, está en el centro del pecho. El quinto, que es el chakra de la comunicación, está ubicado en la zona de la garganta. El sexto es el chakra que nos va a invitar a comunicarnos con, más bien a activar toda esa capacidad extrasensorial y es el que se conoce también como tercer ojo. Está ubicado acá en el entrecejo, un poquito más arriba de las cejas. Y el último es el séptimo chakra, que es el que nos permite conectarnos con nuestro ser superior y está ubicado más o menos unos 10 centímetros por encima de nosotros, que ya tiene que ver como con toda la energía del éter o también ya conocida como el aura, que es ese campo electromagnético que nos rodea. Entonces a cada uno de estos chakras o centros energéticos le corresponde por su vibración diferentes partes del cuerpo, diferentes notas musicales, experiencias naturales, que para las personas que quieran ahondar en el tema, porque pues acá podríamos quedarnos, extendernos tanto como quisiéramos, yo les recomiendo un libro que se llama El Gran Libro de los Chakras. Es un libro que nos contextualiza de una forma muy fácil y clara sobre toda la energía que tiene que ver con cada uno de estos centros energéticos y además nos explica cómo armonizarlos, cómo calmarlos, cómo activarlos a través de diferentes herramientas que pueden ser la gemoterapia, la musicoterapia, las poses de yoga, los mismos colores, las experiencias naturales, las hierbas y bueno, otras herramientas que si se dan cuenta, todas son herramientas que tenemos al alcance que finalmente son los elementos que nos rodean y que están en la naturaleza al servicio de todos, pero que por desconocimiento o más bien por olvido, porque es un conocimiento que por nuestra ancestralidad ya lo tenemos en nosotros, no utilizamos de forma consciente. Entonces es una invitación también como a volver a conectar con toda esa energía y con todos esos elementos que la tierra tiene para nosotros y para nuestro servicio, pero que hemos dejado de utilizar. Gracias. Bueno, entonces les contaba que estos son los 14 mandalas que van a poder encontrar en los dos primeros ejercicios de cada uno de los 7 capítulos del libro y varios de estos están inspirados en la frecuencia Fibonacci, que básicamente es una frecuencia que empieza a realizar a través de los números, de la suma de los números, un proceso de expansión. Entonces, eso mismo va a ocurrir en nosotros, en nuestro ser, cuando empezamos a colorearlos. Esto va a ser algo que ocurre a nivel inconsciente, a nivel energético. Entonces, por ejemplo, está expresado en el primero, en los dos primeros de las dos filas. En este también está expresado, en los dos últimos. Entonces, cada uno de ellos está construido también desde formas geométricas que al iniciar la construcción de cada uno de ellos, pues yo tenía en cuenta diferentes temas y diferentes energías que estuvieran asociadas con cada uno de los colores.
No voy a profundizar más en este, pues porque ya, digamos, es en lo que, de lo que más he hablado, de la meditación activa y de la escritura automática. Quiero pasar al segundo ejercicio que está en cada uno de los capítulos y es realizar una meditación transformadora a través de los mandalas y hablo de flores para el director de cine. En este ejercicio lo que vamos a hacer es hacer de cuenta que nosotros empoderarnos de nuestra historia, empoderarnos de lo que nos ocurre y hacernos responsables de ello. Saber que cada una de las cosas que vivimos en algún momento ya la hemos pensado o deseado de forma consciente o inconsciente. Y saber también que nuestro cerebro es súper tiene una alta plasticidad y se queda con lo que le contamos, con lo que vivimos y experimentamos en el aquí y el ahora. Para él no va a haber una diferencia entre una historia pasada, presente o futura que le estemos contando. Él no va a identificar si en qué época está. Él se queda con la información que le estamos dando presente. Entonces la invitación que hago en estos capítulos es, perdón, en estos ejercicios es identificar una situación que ha sido triste o difícil para nosotros y vamos a pensar en ella a medida que coloreamos el mandala. Que estos mandalas, hablo de flores porque han sido construidos o diseñados inspirados en trazos de geometría sagrada sobre flores que por su color tiene relación con cada uno de los capítulos. En el libro pues ya está el nombre de cada una de las flores para las personas que quieran ahondar en su energía o en su simbolismo o en su significado. Y si quisieran profundizar como en diferentes flores también, hay una página que me gusta mucho y se llama laenergiadelasflores.org donde pueden explorar pues muchísimo más sobre este tema. Yo te recomiendo también que tuvimos en nuestras tertulias a Catalina Galvis, que también habla de las esencias florales y todo lo que cada una significa de ellas. Yo también les compartiría más tarde el link de ella o el website de ella. Sí, continúa. Lindo porque todo se alinea. Y de estas, varias flores que justamente corresponden a las que se utilizan en las flores de Bach. Bueno, entonces acá resalto dos colores que son el rojo y el amarillo. ¿Por qué? Porque el rojo es el color con el que acá traigo, digamos, a colación el dicho de está escrito con sangre. Entonces, simbólicamente, el lapicero rojo va a simbolizar eso que queremos escribir como mandatorio en nuestro chakra raíz para influenciar todo el resto de nuestras energías. Y vamos a hacerlo sobre las hojas de papel amarillo, porque el amarillo es el color que está en relación con nuestro plexo solar y allí es donde se aloja la energía que vamos a poner a cualquier idea o a cualquier decisión de algo que queremos hacer en nuestra vida. Entonces, por eso, con lapicero rojo, en todos los capítulos vamos a escribir sobre las hojas amarillas lo que decidimos de forma consciente transformar de esa experiencia triste o negativa que tuvimos y vamos a convertirla haciendo eso que hablábamos ahorita de una inversión de pensamiento. Vamos a tomar únicamente lo positivo y lo bueno de esa experiencia y vamos a escribir, reescribir más bien la historia de una forma totalmente nueva, positiva, linda, que nos permita avanzar y empoderarnos. Entonces, ese es el motivo. La escribirías también en presente, ¿verdad? Porque Sí. puedes decir, yo fui así, o sea, la historia la puedes hablar desde el pasado y no funcionaría, tendría que ser en el presente, ¿no? Digamos que es mucho más poderosa si la escribes en presente. Y una vez la terminas de escribir, lo que puedes hacer también es grabar un mensaje de voz leyendo toda la historia que acabas de escribir y escucharla durante los 7 días siguientes a haberla escrita. Esto lo que va a permitirnos es integrarla muchísimo mejor
a nuestra cotidianidad, a nuestra vida y nos va a permitir cambiar por completo la idea que teníamos de esta experiencia que vivimos. Luego vamos a hablar de un ejercicio de intención y agradecimiento, que es, digamos, el último ejercicio que encontramos en cada uno de los capítulos, que también es súper poderoso porque nos conecta con lo que conocemos como abundancia. Para cada uno de nosotros, la abundancia tiene una medida totalmente diferente. Y no solamente está expresada en lo material, la abundancia está en todos los planos de nuestra vida, en todos los planos de nuestro ser. Entonces, en estos ejercicios específicos, cada uno de los mandalas va a tener una intención, que va a ser una frase. Ya no vamos a hablar de preguntas ni de reflexiones, sino una frase que va a funcionar como manera de orden para nuestro cerebro, donde vamos a concentrar la energía a medida que vamos a ir coloreando cada uno de estos mandalas. Y va a ir acompañado también de un ejercicio de escritura, pero en este caso va a ser una escritura que va a ser muy consciente, agradeciendo por cada una de las cosas que se nos ocurre que puedo agradecer en relación a la intención que tiene cada uno de esos mandalas. Aquí la sugerencia también es durante ese día y los 6 días siguientes a colorear el mandala, ahí se completarían los 7, seguir escribiendo todo lo que lo que nos ocurra en relación a esta intención que pusimos y que podemos agradecer, porque en la medida en la que vamos agradeciendo, vamos a poder conectarnos con esta energía de abundancia. Y esto básicamente funciona de la siguiente manera. El universo nos da algo y nosotros podemos pasarlo por alto, tomarlo y pasarlo por alto, o podemos decidir agradecerlo. En la medida en la que nosotros lo celebramos y lo agradecemos, es como si la energía que está alrededor de nosotros, llamémosla universo, dice, a esta persona esto le emocionó, le gustó, le dio valor y lo está agradeciendo. Entonces démosle un poquito más de esto. Y así esto se va volviendo como una bola de nieve donde cada vez pues vamos a ir incrementando estas bendiciones que vamos recibiendo, pero solamente a través del hacerlas conscientes y agradecerlas vamos a generar conciencia de ello. Quería hacerte también una pregunta, Gloria. Eh, Tú misma hiciste esa transformación, ¿verdad? Tú misma pintando mandalas hiciste esa transformación y por eso invitas que hiciste todo ese camino, terminaste y lograste, después de descubrir los mandalas, eh, entrar a hacer esto, compartirlo para hacer un servicio a los demás. Sí, Juana, yo tuve que haber vivido el proceso a través de los mandalas para poder llegar a este libro, porque de otra forma, pues digamos que tampoco lo hubiera podido concebir de la forma en la que lo concebí. Yo empecé, como te contaba al principio, el proceso pensando que iba a estudiar el simbolismo de los colores puestos en los mandalas para luego poderlo interpretar a las personas que llegaran a, como con estas inquietudes, pero en el proceso fui descubriendo que hay diferentes formas de trabajar con ellos, hay muchísimas, y bueno, esta fue la que más resonó para mí, fue la que más funcionó, con la que más me conecté, y por eso pues empecé a trabajarla desde el diseño para materializarla a través de diferentes productos y poder empezar a replicar esta información, en este caso pues a través del libro. Y con la que más te transformaste, y tienes una frase muy linda en un principio que dice, es mi deseo multiplicar la información y que cada día más personas conozcan cómo con estas sencillas pero poderosas herramientas sus vidas pueden cambiar. Y por eso fue este libro. Este libro no es por tener un libro más, sino porque llegue a muchísima gente para transformarla casi sin darse cuenta y en una forma muy hermosa, ¿verdad? Transformar las vidas de todas las personas
para encontrar como esa liberación, como ese potencial, como vivir esa vida plena, ¿verdad? Vivir la vida Ah, plena desde la abundancia, vivir la vida plena desde los milagros, desde la sincronicidad. así es, Juana. Y con herramientas hablo de herramientas para la vida diaria porque son herramientas que están al alcance de todos y son muy fáciles de usar y sin misterio. O sea, Ujú. no hay que tener conocimientos previos, no, es simplemente darse ese regalo del tiempo y de decidir conectarse con su ser interior para poder exteriorizar a través de los mandalas y la escritura.